mi reflejo. Historia inspirada en Jesús Solís, quien nos cuenta esta vivencia. Cuando rompes un espejo, el coraje que despiertas es el de ellos. Espejos. Todos tenemos por lo menos uno en casa. Y se dice que, cuando los españoles llegaron con nuestros antepasados indígenas y les mostraron lo que eran los espejos, la impresión que estos se llevaron fue demasiado grande. Espejos, un artefacto tan ordinario en la actualidad, y sin embargo, uno de los más relevantes en la historia del ser humano. Esta es la historia de cómo un objeto tan común fue mermando no solo mi salud mental, sino también la física. Cuando era un niño de primaria, vivía en un pueblito muy calmado, bajo el cuidado de mis tíos abuelos, Pedro y Eva. Hasta que tuve la edad necesaria para comprender mejor los hechos, mis tíos me comentaron que mis padres habían fallecido en un aparatoso accidente de auto que tuvo lugar justo cuando yo tenía 1 año. Conforme fui creciendo, más detalles pude conocer en cuanto a aquel evento. La noche en que el auto de mis padres se volcó, todo quedó deshecho, a excepción de los espejos retrovisores. Sus cuerpos fueron hallados con algunas señales de tortura previas, mas, estas siempre carecieron de una respuesta o explicación por parte de las autoridades encargadas en revisar la escena. Aunque sabía que en mis primeros años de vida tuve a un par de padres que me amaron, para mí, mis verdaderas figuras paternas y amorosas siempre fueron mis tíos. Hasta llegar a la secundaria, tuve un estilo de vida ordinario, en donde lo único que tenía por contar era lo harto que estaba de las tareas escolares o lo poco que conseguía disfrutar de mis vacaciones. Aunque, esto último cambió el día en que conocí a Román. Pues Román, a diferencia de mí, no provenía de un entorno funcional en donde recibiera afecto. Me contó que su padre estaba en prisión y que a su madre ni siquiera le gustaba quedarse en casa. Prácticamente, Román vivía solo, en un espacio con un techo, tal vez, pero nada cercano a lo que se le puede considerar un hogar. Al poco tiempo de haber iniciado una amistad con él, 2 de los profesores decidieron hablar con mis tíos, para advertirles de las amistades que recién estaba formando. Y a pesar de las advertencias, nunca quise alejar a Román de mi vida, pues, sin importar que fuera un joven problema, era una persona a la que le sobraba la sinceridad y las lecciones por enseñar de la vida. El tiempo se fue quedando atrás. Los años pasaron. Estando a poco de entrar a preparatoria, de la noche a la mañana, a mi amigo Román le comenzó a ir mejor, al menos en un nivel personal. Su entorno continuaba siendo disfuncional, sin embargo, había algo nuevo en él que no me podía explicar a mí mismo. Algo que lo hacía ver con más ganas de intentar las cosas. Y su sonrisa perversa ya no era la de antes, ahora transmitía el doble de peligro y el doble de perversidad. Recuerdo que, mi tío siempre me aconsejaba que, era 1000 veces mejor vivir una vida con la cotidianidad de la soledad, a enfrentar las turbulencias de incluir a personas extrañas en el camino. A pesar de entender lo que quería decir, fracasé a la hora de ponerlo en práctica. Al paso de un par de meses, conocí la causa a los cambios tan recientes en mi amigo. Una tarde en que lo fui a visitar a su casa, para fumar un poco a escondidas, me advirtió que no me atreviera a tomar ninguno de los puros que estaban encima de su escritorio. Y al preguntarle por qué no podía fumar uno de estos, me respondió que iban a ser parte de una ofrenda para un trabajo de brujería que pondría en práctica. Sin tanta reserva, Román me confesó que había estado haciendo migas con padrinos de la brujería más delicada de practicar. Las cosas en las que se estaba metiendo involucraban mucho la conexión con los muertos, demonios y otros seres diferentes a nosotros los seres humanos. En medio de la plática, la cual involucraba lo suficiente a sus nuevos amigos en el mundo de la brujería, se me ocurrió preguntar si había llegado a escuchar alguna clase de leyenda o advertencia importante dentro de aquel mundo oscuro. Después de pensárselo por un par de minutos,
mencionó que escuchó una advertencia sobre algo que le resultaba poco creíble, pero que sus mentores le hicieron mucho énfasis en que no se atreviera a intentarlo. Aquella misteriosa advertencia solo involucraba el uso de un espejo. Román explicó que, supuestamente, si uno permanecía mirando de forma fija a los ojos de su reflejo, a partir del lapso de una hora, comenzaría a ser testigo de actividades inusuales, manifestándose del otro lado del espejo. Y al preguntarle qué era lo peor que podía suceder, este no me supo contestar de forma muy específica. Sin embargo, me pidió que no tratara de averiguarlo. No sé qué hay en nosotros que, tan pronto como se nos pide que no hagamos algo, es exactamente lo primero que vamos a hacer. En mi caso, me fue imposible escarmentar en cabeza ajena, y tanto por el aburrimiento como por la inmensa intriga, me dispuse a llegar a mi casa a intentarlo, tan pronto como mis tíos se fueran a dormir. Era la primera vez en que me metía con temas de los cuales era ignorante. Así que, allí estaba yo. Solo, en el patio de la casa, en donde la única luz que me alumbraba era la de la luna y sus estrellas. Nadie más que estas iban a ser testigos de las atrocidades que estaba a punto de poner a prueba. Supongo que mi postura era un tanto incrédula, o quizás quise retar a mi propia valentía. Así que, siguiendo la especificación más sencilla de llevar a cabo, sostuve aquel espejo frente a mí y miré fijamente dentro de mis propios ojos. Y conforme pasaban los minutos, fui comprendiendo la magia que se podía hallar dentro de ese simple objeto. Parecía que estaba solo, pero no era así, estaba ante mí mismo. Veía a mis ojos y, entonces, lograba comprender en qué manera es que me podían percibir los demás. En los primeros 10 minutos me sentí un tanto ridículo por el hecho de ver hacia la misma dirección y sin hacer un solo movimiento. Debo mencionar que, aunque de forma física me hallaba paralizado y casi no parpadeaba, en el plano mental era presa de un caos de pensamientos y preguntas. Consideré que la leyenda de los espejos no era más que una broma puesta para los brujos primerizos. Sin embargo, al poco tiempo de pensar en eso, sentí escalofríos por todo el cuerpo. No parecía haber un motivo por el cual temer y, aún así, comenzaba a ser acorralado por el terror. Como si mi cuerpo me hubiese querido advertir de algo. Entre el sonido de los grillos y mi reflejo, recordé esa peculiaridad que se presentó en el accidente que dejó a mis padres sin vida. Los espejos retrovisores fueron lo único que pareció quedar intacto. Mientras que hacía la prueba del espejo, me di cuenta de que aquello no se pudo tratar solo de una casualidad. Mas, seguía sin encontrar ninguna respuesta. Y regresando el enfoque hacia la prueba del espejo, conforme más tiempo pasaba, la imagen de él parecía presentar anomalías, tales como ligeros movimientos diferentes a los míos. Y buscando el lado lógico, quise pensar que se trataba de mi propia sugestión, o alguna distorsión visual causada por la vista fija. Los minutos se iban con lentitud. Mientras más transcurría el experimento, más cosas inusuales se podían percibir. De pronto, ya no solo notaba ligeros movimientos, sino que, incluso parecía que mi reflejo respiraba a un ritmo distinto al mío. Era como si este reflejo de mí fuese tomando una clase de conciencia propia. Y parecía que le estaba costando trabajo el disimular. Al cumplirse una hora, el reloj de la casa timbró. ¿Acaso había superado la prueba?, me pregunté. En ese preciso instante, y sin apartar la vista, noté cómo mi reflejo parpadeó, sin que yo lo hubiese hecho. Aterrado, me llevé la mano a la boca. El ser del otro lado se seguía pareciendo a mí, pero no era yo, de eso estaba convencido. Esa cosa inclinó su cabeza hacia mí, como si quisiera distinguirme mejor. El espejo se había convertido en una ventana para los dos. En lo personal, sabía lo que estaba viendo, sin embargo, no lo podía creer. Pues mi reflejo movió los ojos de un lado a otro, percatándose de los bordes que limitaban al espejo.
La forma en que me veía me daba a entender que su deseo más grande era el salir de allí. En el momento en que este ser se siguió inclinando para verme mejor, me horroricé tanto que aventé el espejo hacia el piso con toda la fuerza posible. Lo vi quebrarse ante mis ojos. Debí limpiar aquel desastre, mas no lo hice. Y terminé por irme corriendo hacia mi cuarto. Dicen que, si rompes un espejo, te esperan años de mala suerte, pues, hoy puedo decir que la creencia cobra demasiado sentido. A la mañana siguiente de presenciar los espantosos resultados desatados por tanto ver al espejo, me apresuré a encontrar a Román. Y tan pronto como le hice mención de mi desobediencia, me llamó la atención. Me dijo que las advertencias de los brujos nunca debían de ponerse a prueba, sin importar cuán absurdas parecieran. Entre una crisis de ansiedad, le pregunté qué era lo que podía hacer a continuación. Román no supo contestarme, solo prometió que buscaría una solución, preguntando a quienes le advirtieron de ello. Después de lo sucedido con el espejo, descubrí que, en cualquier lugar en el cual pudiese ver mi reflejo, volvía a surgir aquella sensación de ser analizado por el otro. No importaba si mi reflejo se mostraba a través del espejo de los baños, o los charcos en el piso tras la lluvia, siempre, sin ninguna excepción, la persona del otro lado actuaba de forma diferente. El verlo parpadear, sonreír o mirar hacia otras direcciones, me dejaba en claro que se había convertido en un ser separado de mí, y a su vez, lo bastante cercano. Pues, hiciera lo que hiciera, no me podía quitar de encima a mi propio reflejo. Sentía que se estaba formando una conexión que iba más allá de los planos de una persona frente a su reflejo. Por esto mismo es que empecé a odiar los días de lluvia, porque los charcos traían a mi reflejo por doquier. Al menos en el caso de las ventanas, bastaba con mantener las cortinas cerradas. Para los días de fiestas o eventos especiales en la escuela, me acostumbré a no quererme arreglar frente a un espejo, y solo hacer uso de este en caso de ser estrictamente necesario. A un par de días de haberle preguntado a Román qué era lo que podía hacer para cancelar mi más reciente maldición, mi amigo vino a mí con una expresión de preocupación. Me dijo que no existía manera de cancelar aquella extraña unión una vez que ya se le había desatado. Román me explicó que, a quienes siempre vemos del otro lado del espejo, eran falsas versiones de nosotros. Simples réplicas, con la única función de imitarnos desde su plano. Sin embargo, al hacer que estos vean hacia nuestro mundo por un periodo de tiempo prolongado, lo que conseguimos es despertarles conciencia, dentro de su mundo paralelo. Y una vez consciente, lo sería siempre aquel impostor. Ya que yo abrí esa puerta, lo único que podía hacer era seguirme alejando del reflejo, tanto como me fuera posible. Debía apartarme de este, para así no volver a saber de él. Desde entonces, mi estilo de vida se volvió lo bastante inusual, ya que siempre actuaba con cierta paranoia al estar cerca de cualquier reflejo. De esta forma, y sin darme cuenta del tiempo, se me fue un año. Y debo decir que, si la vida ya resultaba complicada con los dilemas del estudio y el trabajo, y el hecho de tener que salir adelante cuando se es perseguido durante las 24 horas, hizo que enfrentar cada día se convirtiera en un completo infierno. En una ocasión, para celebrar el enorme logro que representó para mí el quedar en mi universidad deseada, parte de la familia y yo nos hicimos un espacio para visitar un hermoso lago. Recuerdo a mis primos jugando con el agua, invitándome a estar con ellos y entrar a nadar un rato. Al negarme tantas veces a participar, fui visto como la pieza extraña en la familia. Sin embargo, sin importar lo mucho que me resistí al inicio, terminé por abrirme a la idea de divertirme con ellos. De esta manera, de un brinco entré al agua, sin mirar el reflejo. Durante los primeros 15 minutos, todo marchó de manera agradable. Hasta que, súbitamente, sentí como algo debajo del agua me tomó del pie, tratando de llevarme con él. Alguien, o algo, estaba aferrado a mí. Al ver cómo forcejeaba por salir a flote,
un par de tíos vinieron en mi ayuda. En medio de esa pelea de fuerza que hacían ambas partes, sentí como cada vez se volvía más débil mi respiración. Me estaba ahogando con el agua. Jamás olvidaré la horrible sensación que significó el resignarme a mi muerte, incluso cuando solo la sufrí por unos cuantos minutos. Tras el traumático evento, desde que conseguí respirar con normalidad, me juré que jamás volvería a nadar. En cuanto al estudio, por cuestiones de la carrera y la universidad a la que conseguí entrar, tuve que alejarme de mi acostumbrado pueblo. Aquel lugar que me vio crecer hasta alcanzar la mayoría de edad. Sabía que en el ambiente de la ciudad, la situación se podía tornar mucho más complicada para alguien como yo, pero no quería dejar que eso me impidiera seguir con mi plan de vida. A pesar de tanto que me esmeré por ignorar la presencia del impostor en el reflejo, este se hacía notar cada vez con más insistencia. De pronto, el mayor conflicto para mí ya no era el evitar mirarlo, sino también escucharlo. Esa aberración murmuraba desde cualquier lugar en donde se encontrara, perturbando cualquier oportunidad de que me concentrara. ¿Cómo era posible que ahora se hiciera escuchar?, me preguntaba, con las emociones ahogadas en angustia. Creo que el avance del tiempo lo volvía más consciente. Con cada mes que pasaba, continuaba siendo perseguido a mayores escalas. De forma súbita, vi mis calificaciones caer. Y no era que yo fuera un mal estudiante, era que aquel impostor comenzaba a apoderarse de mi realidad. Si de casualidad me cruzaba con un espejo, con el rabillo del ojo lo alcanzaba a ver burlándose de mí. Mezclado con el terror de verme señalado por alguien idéntico a mí, estaba esa horrible tortura de tener que escucharlo decir: no nos iremos de aquí hasta que estemos juntos. Ante el pésimo rendimiento que estaba teniendo tanto en clases como con los proyectos, las llamadas de atención en cuanto a una posible expulsión terminaron convertidas en una devastadora realidad. Todos mis esfuerzos quedaron hechos trizas. Quedé convertido en la mayor decepción para la familia. ¿Con qué cara iba a regresar a la casa de mis tíos? ¿Cómo les explicaría que perdí la mayor oportunidad de mi vida? Después de los arduos esfuerzos, terminé hecho una basura de estudiante. Estaba desvelado, con gran parte de mis oportunidades destruidas. Nunca supe manejar el fracaso. Y en esta situación, me llenaba de coraje el pensar que perdí la pelea, por algo tan ridículo y fuera de mis manos, como lo era el acoso de mi reflejo. A una tarde de tener que tomar un autobús de vuelta a mi pueblo, tuve que caminar forzosamente enfrente de una tienda de espejos. Traté de cruzar lo más rápido posible, con la mirada puesta en el piso. Pero, ese impostor seguía murmurando amenazas, lo podía oír a mi alrededor. Se reía de mí, diciendo que nunca dejaría de ser un pobre muchacho de pueblo. En el instante en que este ser consiguió sacarme de quicio, entré a esa tienda de espejos y miré hacia todos y cada uno de los que me rodeaban. Yo estaba fúrico, mientras que él sonreía. Y perdiendo por completo la razón, empuñé ambas manos y de forma impulsiva y descontrolada comencé a golpear todos esos espejos que se hallaban a mi vista. Al mismo tiempo en que mis manos quedaban destrozadas, estos también se quebraban. Aquel ha sido el peor colapso mental en mi vida. Después de causar pánico a las personas de alrededor, 3 oficiales aparecieron sorpresivamente detrás mío. Al momento en que trataron de detenerme, puse una resistencia enfermiza. Por desgracia, esto último me llevó a perder el equilibrio y azotarme de frente contra uno de esos espejos que me hacían la existencia miserable. Luego de que me obligaran a levantarme, sentí los trozos más finos del espejo, incrustados en distintas partes de mi cuerpo. Cuando lo poco que me quedaba de fuerza se desvaneció, consiguieron llevarme hasta su patrulla. Dijeron que debía ir a la delegación para que se me levantara una multa, a la par en que me sometían a distintos exámenes de salud mental. Al poco tiempo de ser detenido, mandaron a llamar a una psiquiatra. Justo como lo esperaba,
ésta subestimó mi testimonio en relación al ser perverso en el espejo. Y en lugar de que me dejaran ir, lo que ella propuso fue someterme a terapia de exposición. El método de exposición no era nada más que una tortura permitida bajo términos legales. Se supone que, entre más se expone al individuo a aquello que le causaba inquietud, menos tiempo toma su recuperación. Bueno, esto es completamente falso, o al menos lo fue para mí. Y como otro castigo cruel de la vida, tuve que permitir que me ataran a una silla y me rodearan con tantos espejos de cuerpo completo como les fue posible. Cerré los ojos con fuerza, pero me advirtieron que, si no los abría, más tiempo estaría obligado a vivir sin derecho a mi libertad. Por lo que sin otra opción, abrí los ojos. Esta ocasión, ocurrió algo completamente diferente a todas las demás veces. El impostor, estando en presencia de los demás, se comportó como un reflejo ordinario. En ese instante, sentí los diminutos trozos de espejo que se quedaron clavados. En vez de quedarse en la misma zona, continuaban atravesándome. Y mientras más se clavaban, con mayor intensidad era que escuchaba a la voz del villano. Resistía, pero no podía evitar sentir cómo las finas láminas se seguían enterrando hasta lo más profundo de mi carne. Estas ya ni siquiera eran vistas superficialmente, sin embargo, aún me hacían sufrir, rebanando las partes que ya eran inalcanzables. Parte de los espejos había quedado en mi interior, literalmente. Ya no era necesario mirar al reflejo para notar al impostor. Con tal de salir pronto, tuve que actuar convencido de mi sanación. Al final, salí de las intervenciones psiquiátricas no por estar sano, sino por mentir. La tarde en que por fin regresé a mi pueblo y a casa de mis tíos, noté cómo perdía el control. Pues, por instantes podía hablar y actuar como siempre lo hacía, mas, había otros, en los cuales no me comportaba como lo hubiese hecho sin la intervención del falso yo. A la mañana siguiente de mi llegada, desperté sintiendo una angustia asfixiante. Tuve el presentimiento de que había ocurrido algo mientras me hallaba inconsciente. Temiéndole a la entidad hostil que ahora actuaba por mí, busqué a mis tíos por toda la casa y descubrí que no estaban. Mis tíos no estaban, pero encontré una nota en el comedor, escrita con mi propia letra. Dicha nota decía: tuve que deshacerme de ellos porque nos estorbaban. No te aconsejo que revises bajo la tierra, mejor, acostúmbrate a vivir con la soledad de los asesinos, pues, es así que la vamos a necesitar. Ahora, como una segunda persona viviendo en mi interior, siento a ese ser tomando el control de mis acciones y palabras, cada vez con mayor fuerza. Una parte de mí piensa diferente a cómo en realidad actúo. Mi yo del espejo es un déspota, con tendencias nocivas para los demás. Es un vil psicópata, manejándome. Y lo que resulta ser el aspecto más frustrante en todo esto, es que fui yo quien lo invocó. Fui yo quien le permitió llegar a mi vida, durante esa noche en que miré a mis propios ojos, por más de una hora. Parece ridículo de creer, sin embargo, hoy no me queda duda de que, si las advertencias existen, siempre es por algo real y en verdad delicado. Si no me creen, las pruebas quedan ante ustedes con el simple alcance de un espejo. Y no tengo dos personalidades, sé que he estado viviendo poseído. Pues el impostor se quedó instalado en mí. El ojo maligno. Me mudé a una nueva ciudad con María, mi amiga y compañera de departamento. A un mono ambiente en el que, según me dijeron, no suelen alquilar viviendas, por lo que no se acostumbra a recibir nuevos vecinos. Mi caso fue una excepción que se dio nada más porque uno de los propietarios decidió, por temas laborales, irse a vivir a otra ciudad, poniendo su mono ambiente en alquiler. No conocemos el barrio, pero al poco tiempo de llegar, nos empezamos a dar cuenta de que algo llamativo sucedía entre nuestros vecinos.
Los niños no querían pasar por la cuadra que queda a una cuadra del parque y en la que está una casona grande de paredes de madera pintada de azul. Llamaba la atención entre todas las otras casas por su hermosura y diseño tan llamativo. Tenía un jardín delantero lleno de enredaderas verdes, en el que una escalera blanca unía el jardín con el primero, segundo y tercer piso, ventanas blancas y grandes, una terraza en el tercer piso. Detrás de la casa se veían las enredaderas de otro jardín trasero igual de bonito que el delantero. A pesar de tener en la cuadra una casa tan vistosa, la gente tenía miedo y rodeaban por la otra cuadra o el parque. Incluso personas mayores también evitaban esa cuadra por miedo. Fue lo primero que nos advirtieron cuando llegamos, de no pasar por esa cuadra, pero nadie supo decirnos el por qué. Supusimos que se trataba de algún perro suelto y rabioso, de algún vecino irresponsable. Pero no era ese el problema, el temor de los vecinos era diferente. Una vez pasamos al frente de la cuadra y nos paramos para ver lo que pasaba, no había ningún animal suelto, pero la gente estaba tan aterrada que hasta la vimos salir de su casa encapuchada y corriendo para alejarse de la cuadra como si ésta estuviera maldita. Luego, al alejarse de la cuadra maldita, volvían a actuar con normalidad. Era una actitud demasiado extraña, por lo que nos acercamos para preguntarles a algún vecino por qué tenían tanto miedo. Pero ellos apenas me respondían, apresurados por alejarse de allí. Y una vez lejos, tampoco querían hablar de eso. Pero un niño de la casa de enfrente pudo darnos la respuesta. Nos dijo que la poca gente de esa cuadra tiene mucho miedo y no va a hablar. Él nos contó que esa casona azul tan bonita está maldita y que todos los días, por la tarde, en la ventana del tercer piso que da a la enredadera, se ve la imagen de un fantasma. También se escucha en esa casa canciones infantiles, siendo que allí no viven niños. Todo el barrio cree que se trata de una casa llena de fantasmas y por eso tienen tanto miedo de estar cerca de la casa. Le pregunté quién vivía allí y me dijo que viven dos viejecitas que salen de esa casa solo para hacer los mandados y que lo hacen como una vez al mes. La gente cree que son brujas y tratan de evitar que ese espíritu que aparece en la ventana los vea porque piensan que puede tirarles maldiciones. También me contó que la gente que vive en esa manzana se hubiera mudado para no tener que estar cerca de esa casona maldita si no fueran propietarios de sus casas. Por lo que no les quedó otra que acostumbrarse a vivir con miedo, aunque algunos se mudaron igual, y es por eso que en esa manzana no hay tantas casas ocupadas. Me toqué la barbilla, pensando en lo que ese niño me decía. Pues la verdad es que no creo que esa casa esté llena de fantasmas, como dice este niño, pienso que este barrio está lleno de personas demasiado supersticiosas y miedosas. Y ese es el problema. Me daba pena estas personas, viviendo llenas de miedo por nada, y María también sentía lástima por ellos. Por lo que decidimos investigar el caso. Un sábado por la mañana, decidimos tocar el timbre de esa casa tan bonita y grande, a los que todos querían evitar ver. Nos recibieron los gritos de una señora diciendo, «Dile que se vaya». Vi un ojo mirándome por la cerradura. Abrió la puerta una señora con un rebozo, un poco jorobada, tenía como de 80 años, y usaba un rodete blanco. Ella nos miraba con el ceño fruncido. «¿Tú quién eres?», dijo la señora. «Bueno, como verá», dije suspirando y rascándome la espalda, «los vecinos están muy aterrados porque dicen que en una de sus ventanas que da a la calle se ve la imagen de un fantasma. Eso dicen, y nosotros queríamos demostrarles que eso no es cierto». «¿Y tú qué sabes?». La mujer estaba hablando cuando fue interrumpida por algo que vio. Su cara cambió a una expresión de horror, una sombra a mi lado cubría el rostro de la señora. «Hola señora, ¿cómo está tanto tiempo?», dijo un joven de cabello ondulado, expresiones despreocupadas, con una chaqueta y las manos en el bolsillo. Por lo que, lo miré fijo con el ceño fruncido y una expresión de disgusto, pues recuerdo haberme cruzado con ese hombre en el pasado. La otra señora, también anciana,
que había gritado que me vaya cuando toqué la puerta, se había puesto histérica, que se vaya, ese hombre quiere matarnos. Gritaba parándose en la escalera y tirando cosas de vidrio a la puerta. El hombre despreocupado sonrió y dijo, qué desperdicio, oigan, dejen de hacer eso o se quedarán sin nada. Él me observó de reojo diciendo, ¿y tú? ¿Quién eres? Vine a investigar algo, le respondí. Yo lo conocía, sabía que era un tipo detestable y problemático, y ahora lo volvía a encontrar atormentando a esas señoras. Sentí tanto coraje e indignación, sin pensarlo, lo agarré del cuello de su camisa y le exigí que se fuera. Pero él sacó un cuchillo de su bolsillo y me hizo un corte en la palma de la mano. Luego, como una rata, dijo que no se iría hasta que le dieran lo que vino a buscar. La señora que me atendió sacó un sobre y se lo dio a ese infeliz invitado. Con eso, él se dio la vuelta y se fue. Yo me estaba agarrando la mano ensangrentada, ardiéndome. Las señoras me hicieron pasar para que me lavara y desinfectara la herida y me la vendara con gasa y cinta. Ellas nos invitaron a su living en el que nos sirvieron un té y unas masitas. Estaban muy apenadas, pidiéndonos perdón por lo ocurrido, reiteradas veces, rogándonos además que, por nuestro bien, no hiciéramos una denuncia a la policía por lo ocurrido o ese hombre podría volver a la casa decidido a acabar con sus vidas y la nuestra. Nosotros no podíamos entender cómo esa persona podía tener tanto poder frente a esas pobres señoras. Les dije que no había nada que perdonar y les aseguramos que no haríamos ninguna denuncia. María les preguntó lo mismo que quería preguntarles yo, ¿por qué ese sujeto venía a su casa para torturarlas? ¿Por qué les tenían tanto miedo y si lo que le habían dado en ese sobre era dinero para que las dejara tranquilas? Ellas se pusieron nerviosas diciéndonos que sí, que una vez al mes venía a la casa para pedirles dinero que ellas debían darle para que no se robe la muñeca y las mate a ellas. Dicen que es un hombre tan peligroso que ni la policía puede con él, pues cuenta con la ayuda del maligno. Las señoras lo describieron, de una forma exagerada, como si la persona en cuestión fuera una especie de demonio y no alguien de carne y hueso. Yo que lo conocí en lo personal, sé que no es así, no es un demonio, solo alguien malo y manipulador. María les preguntó por la muñeca que mencionaron, mencionándole sobre las cosas que decían los vecinos, que en la ventana de la calle se ve la imagen de un fantasma que atemoriza a todos los vecinos, y sobre las canciones de cuna. Ellas nos respondieron que aquí vive una sobrina que fue fuertemente lastimada por un incendio, junto a su bebé. Y como el accidente le dejó graves consecuencias psicológicas, nunca sale, andando en la casa toda tapada al igual que el bebé, pues ni ella misma puede ver las graves quemaduras que ese incidente le dejó a ella y a su hijo. Todas las tardes, acuna a su niño en el jardín trasero, por lo que se escuchan las canciones. Y en cuanto al fantasma, no es un fantasma lo que se ve en esa ventana, sino una muñeca muy querida. Las señoras dicen que el gran afecto que sienten por esa muñeca esa, que les ayuda a sentirse acompañadas y su existencia les brinda una importante contención emocional. Es tan importante para ellas que, si no fuera por la muñeca, ya hubieran perdido la cordura, según dicen. Ellas nos contaron que guardan la muñeca en el sótano de la casa, pero que una vez al día, por la tarde, sientan a la muñeca en una silla, frente a la ventana que da a la calle. Ellas mismas nos invitaron a bajar al sótano, donde pudimos ver a la famosa muñeca por nosotros mismos. Cuando bajé y prendieron la luz, abrí los ojos impresionado por lo que vi. Lo primero que pensé fue, Alice. María también se notaba pasmada. Ella se acercó y mirando al objeto detenidamente susurró, es un cadáver. Supuestamente era una muñeca de tamaño real, con un vestido violeta con mariposas y un peinado elegante de una cola para atrás. Pero se veía exactamente igual a una joven, su piel, su cabello, hasta sus uñas. Pero no parpadeaba, ni se movía, ni un centímetro, permaneciendo sentada en la oscuridad de ese sótano.
El problema es que esa muñeca era idéntica a una amiga que había tenido en el pasado. Eso hacía que me sintiera aún más incómodo y angustiado por lo que estaba viendo. María se arrodilló a su lado y, observándola muy de cerca a su cara, dijo, «Está cubierta de cera». Y sí, me fijé bien en su cutis y en las manos, su piel tenía una fina capa de cera. Las señoras observaban a la muñeca con una sonrisa y sus ojos brillando, explicándonos que ella era su mayor compañía. No dijeron nada acerca del parecido tan asombroso de la muñeca con una mujer real y sobre todo, con una chica que yo conocí. Así que, opté por no mencionar el tema, aunque a esta altura, todo me parecía demasiado extraño. Dejamos el sótano. Ya se había hecho de noche, y las señoras nos dijeron que quedaron muy angustiadas por la visita de ese hombre tan desagradable, y preferían, si no era mucha molestia, que nos quedáramos a dormir esa noche. Yo quería proponerles lo mismo, pues las cosas que vi en esta casa me dejaron demasiado asustado y perplejo. Quería investigar un poco más la casa a la mañana siguiente. Las señoras nos ofrecieron una bonita pero extraña habitación, con un sillón y una cama con un acolchado de figuras geométricas, un león de peluche encima de la cama, 3 cuadros renacentistas colgados en la pared y una caja con la imagen de una cara al lado de la cama. Todas las habitaciones de la casa tenían una decoración muy poco convencional, cuadros, estatuas. Quizás estas señoras son coleccionistas profesionales de antigüedades. Yo dormí en el sillón y María en la cama grande. Lo primero que hizo ella cuando estuvimos allí fue preguntarme por la reacción que tuve cuando ese sujeto apareció en la puerta de las señoras. ¿Por qué lo había atacado de esa manera a ese hombre? Es que yo conozco a ese sujeto, le dije, hace algunos años cuando recién empezaba a estudiar mi carrera universitaria. La única diferencia es que cuando yo lo vi le faltaba un ojo. Yo conocía a su hermana, era una joven muy bonita y educada. Ella cursaba conmigo, nos hicimos amigos y salíamos a pasear cada tanto. Pero con el tiempo me di cuenta de que ella sufría mucho en su casa, era maltratada físicamente por su hermano. A mí me daba pena verla siempre llena de moretones, quería alentarla a que se fuera de esa casa, pero ella no quería. Pues decía que no podía, porque era importante para el sustento económico del hogar. Pero yo no dejaba de insistirle para que pensara en ella y se mudara de esa casa en donde era tan abusada. Mis palabras terminaron surgiendo efecto, y un día me dijo que iba a abandonar esa casa. Le ofrecí mi casa, pero me dijo que no. Luego dejó de responderme los mensajes y las llamadas. Y unos días después, su hermano vino a la puerta de mi casa. Empezó a tirarme piedras, pensé que estaba drogado o borracho, exigía que saliera a la puerta para pelear. Me provocó tanto que lo hice, y ambos terminamos lastimados y en la comisaría. Después de eso, nunca más volví a ver a mi amiga. María me miró de reojo, como molesta, me preguntó si me gustaba esa tal chica. Le pregunté si se había puesto celosa, pero ella me dijo que no. Como para cambiar de tema, me preguntó si esa es la única razón por la cual quería quedarme esa noche en la casa. No, le dije con expresión más solemne. Perdón por haberte metido en esto, pero no termina ahí la historia. Esa muñeca es igual a la muchacha que en ese tiempo fue una amiga tan querida mía. Así que, tengo que averiguar qué relación tienen estas señoras con esos hermanos y por qué esa muñeca es exactamente igual a mi amiga Alice. Nos fuimos a dormir. Esa mañana nos despertamos muy temprano y nos pusimos a recorrer los pasillos llenos de cuadros, máscaras teatrales, botellas y adornos, hasta escuchar una canción infantil en una de las habitaciones. Era esa sobrina, pudimos verla a través de la ventana. Pero ella no podía vernos porque la manta que la envolvía la tapaba de la cabeza a los pies y tenía otras mantas alrededor de su cuerpo que la tapaban hasta su cara, ni siquiera podían verse sus ojos. Entre las manos tenía un bulto envuelto en una sábana blanca, al que le cantaba canciones de cuna,
el bebé que no se veía entre tanta sábana no lloraba ni emitía ningún tipo de sonido. Nos quedamos mirando todo el tiempo, a una distancia corta, y nunca escuchamos ni un suspiro venir de ese pequeño bulto. En un momento, la mujer envuelta en 1000 sábanas lo dejó en la cuna y se marchó a otra parte. Pasó casi al lado de nosotros sin fijarse en nosotros. Entramos en puntas de pie a la habitación, acercándonos poco a poco. Apoyé mi cabeza en donde sería su estómago, pues hasta la cara tenía tapada con una sábana, pero no sentí respiración. Así que, destapé el bulto de golpe y grité de espanto, pues entre las sábanas estaba el cadáver negro y carbonizado de un bebé. Nos fuimos corriendo hacia abajo, donde nos detuvieron las 2 señoras, casi llegando a la puerta de salida. Las enfrenté diciéndoles que esa supuesta sobrina que tienen en la casa acuna al cadáver de un bebé carbonizado y, a los gritos, las acusé de ser unas dementes y de que en el sótano tenían a mi amiga Alex. Por lo que, las amenacé con llamar a la policía si no me daban una explicación. Ellas trataron de calmarnos, y una de ellas me dijo, tranquilo, esa es una muñeca sin vida. Lamentablemente, nuestra hermana murió. No sabíamos que la habías conocido. Abrí los ojos, sorprendido. ¿Cómo que murió? ¿Mi dulce amiga está muerta, hermana? Eso es imposible, les respondí nervioso, ustedes son demasiado viejas para ser sus hermanas, Alex era 3 años menor que yo. Eso es por la maldición que cayó sobre toda nuestra familia. Déjame explicarte. Todo empezó con la ambición de Alex de ser una artista famosa, como su amigo debiste haberlo sabido. Lo pensé unos minutos. Pues ellas tenían razón, Alex tenía una voz preciosa, pasaba gran parte de su tiempo asistiendo a clases de canto e iba a castings cuanto podía, aunque no tenía mucha suerte. Incluso a veces la contrataban para cantar en algún que otro barcito de mala muerte, donde le pagaban miserias. Sí, ese era el sueño de ella, les respondí pensativo. Hace como 5 años, o quizás menos, su ambición la llevó al punto de pactar con el maligno. El maligno le pidió su alma y la sangre de toda su familia, es decir, nosotros. Ella pensó que no tendría ningún riesgo al pactar con el maligno, y al principio parecía como si las cosas le estuvieran dando resultado, pues ella ganó popularidad y riqueza, se mudó de la casa, pero eso solo fue por pocos meses. El pacto incluía a todos nosotros, y el maligno tomó posesión total de la mente de nuestro hermano, quien comenzó a asesinar a personas. Primero fueron nuestros viejos padres, luego sus víctimas fueron desconocidas, la policía nunca lograba encontrarlo, pues tenía el favor de las fuerzas malignas. Alex sabía que esto había sido su culpa y quiso detenerlo. Así que, no se le ocurrió mejor idea que incendiar la casa con ella y nuestro hermano adentro. Lo que no se dio cuenta es que estaba nuestra hermana menor en la casa con su pequeño hijo. Ella fue encontrada en las ruinas de la casa incinerada, con quemaduras terribles, de las que pudo salvarse. Alex murió carbonizada, pero nuestro hermano tenía el favor del maligno, y el fuego no lo afectó. Se escapó. Nosotras no estábamos cuando tuvo lugar el incendio, venimos envejeciendo muy rápido a partir de aquel día. En cuanto a la muñeca, esta casa la hicimos con el dinero que logró recaudar Alex, y cuando la casa estuvo terminada, esa muñeca apareció en la puerta, no sabemos más nada de ella. Pero creo que todo esto se debe a la maldición que recayó en nuestra familia por la imprudencia de Alex. Y sabemos que muy pronto nuestro hermano se llevará la muñeca y nos va a matar. Esa historia me dio tanta lástima. Pues Alex siempre fue una chica tan buena, que pensaba en su familia, se ve que habrá creído que meterse en ese tipo de asuntos no traería ningún riesgo. Así que, traté de calmarlas y decirles, junto a María, quien también se sintió conmovida por las desgracias que le habían acontecido a esta familia, que estábamos dispuestos a ayudar. Cuando apareció su hermano detrás de mí, me dijo que me recordaba y me pidió que le dé a la muñeca de Alex. Las 2 señoras se negaron,
pero yo les propuse bajar al sótano, alentándolas a que confíen en mí y que, sin que su hermano se dé cuenta, me den un cuchillo o algo lo suficientemente filoso. Teniendo tantos objetos de colección no fue tarea difícil y me dieron una espada pequeña. Bajamos hacia el sótano, los 5, sin decir una palabra. El ambiente tenso se sentía en el aire. Cuando estuvimos abajo, el muchacho sonrió hablándole a la muñeca. «Hola, hermanita, cuánto tiempo sin vernos, pero no me mires así con esa cara de resentida. Yo tengo muchas más cosas que reclamarte de las que tú tienes contra mí». «Basta», le respondí muy enfadado, «¿hasta cuándo vas a seguir arruinando la vida de estas mujeres? Deja en paz a esa muñeca». «Muñeca», me dijo sonriente. «¿Crees que ella es una muñeca? ¿Y qué hay de mí? Ellas arruinaron mi vida primero». Lo miré detenidamente sin saber qué pensar. Mi hermana siempre fue una mujer demasiado problemática. Incendiar la casa en donde vivíamos, solo para detenerme, fue muy tonto. Yo también pensaba que Alex era una muñeca sin vida. Pero no, lo que tenemos frente a nosotros es una obra de Satanás. Ni bien supe de la existencia de ella, quise sacarle un ojo para reemplazar el que había perdido en mi niñez. Al hacerlo, me vi a mí mismo en esa posición. Entonces supe que el espíritu de mi hermana vive en la oscuridad de este sótano, en esa cosa inamovible, y yo quitándole su ojo era lo último que ella había visto. Esa imagen me persigue todos los días. Por eso quiero matarla a ella y a estas dos ancianas y esa desgraciada minusválida que vive refugiada aquí. Pues la sola existencia de estas mujeres me irrita, son el recordatorio constante de la estupidez de Alex, quien nos vendió al diablo por nada. Dijo enfadado, apretando el puño y la mandíbula. Así que, traté de calmar al muchacho y le ofrecí cortarle la cabeza a esa réplica de Alex, a pesar de que las señoras me suplicaban que no lo hiciera. Pero las convencí de que esto era lo mejor para que ella pueda descansar en paz. Y así lo hice, agitando la espada le corté la cabeza de tajo. Luego me volví a su hermano y le dije, «Ahora te toca a ti». Quise matarlo, pero él estaba preparado y se defendió, tenía otra navaja, sabía pelear e iniciamos un enfrentamiento. En un momento él se tira al piso y agarrándose la cabeza con ambas manos se pone a gritar. Mi imagen todavía está en mi mente, ella aún está viva. Él tomó la cabeza de Alex y le dijo, «¿Toda mi vida voy a tener que verme de esa manera?». Luego tomó mi espada y él mismo se cortó la cabeza. Las señoras gritaron y, tomando la espada, rebanaron todo el cuerpo de ambos muchachos hasta dejar sus cuerpos irreconocibles. Luego subimos, las ancianas estaban nerviosas, se pusieron a llenar la casa de un líquido, nos pidieron que nos vayamos y eso hicimos. Vimos la casa arder en llamas, salieron ellas dos caminando entre medio de las llamas, pero no vimos salir a su hermana menor. Las vimos irse, pero no sabemos a dónde. Ni tuvimos el valor de preguntarles. Estas cosas pasaron, vinieron los bomberos, las otras casas no se afectaron y al final del día la gente del barrio se quedó más tranquila, sin la presencia de esa casa maldita. Los vecinos pensaron que Dios había castigado a esas brujas con un terrible incendio, creían que se había hecho justicia. Y hablando con María me dijo que lo que su hermano veía no era porque el espíritu de Alex habitaba en ese cuerpo, sino que se trataba de un fantasma. Y aunque no sé si eso me lo dijo porque realmente lo pensaba o para que deje de estar tan angustiado. Si te gustan los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito y suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Alexa Waus.